Lo que debería haber sido una visita normal al profesor de mi hijo tomó un giro inesperado. Después de un largo día de trabajo, llegué a casa y encontré a Daniel, el profesor, conversando tranquilamente con mi esposo. Hasta ese momento, todo parecía normal, pero algo en la mirada de Daniel captó mi atención de una manera que no pude ignorar. De repente, me sentí diferente, y una sensación que no entendía se apoderó de mí. Mientras mi esposo se ocupaba de la cena, me quedé a solas con Daniel en la sala. Empezó a explicarme sobre el progreso de mi hijo, pero no podía concentrarme completamente en lo que decía. Parecía que había algo en el aire, una tensión sutil pero perceptible. Cuando nuestras manos se tocaron accidentalmente al coger un informe, sentí un frío en el estómago que me dejó completamente sorprendida. Fue en ese instante que me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. La situación, que debería haber sido simple y objetiva, se transformó en algo que no esperaba. Ese encuentro abrió puertas a sentimientos confusos e inesperados, que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. En los días que siguieron, no pude sacar a Daniel de mi mente. A pesar de estar casada desde hacía años, sentí una atracción hacia el que era difícil de ignorar. Recordaba con claridad el día en que nos conocimos, durante una reunión de padres en la escuela. En ese momento, me cautivó de una manera que no supe explicar. Era algo que intentaba ignorar, pero, cada vez que lo veía, la sensación volvía con aún más fuerza. Siempre que nos encontrábamos en la escuela, las sonrisas intercambiadas y las conversaciones rápidas parecían tener un significado diferente. Sabía que había algo más detrás de esos encuentros casuales, pero intentaba convencerme de que era solo una impresión mía. Sin embargo, la verdad es que algo dentro de mí estaba cambiando, y no sabía cómo lidiar con eso. Me encontraba dividida entre la vida que siempre había conocido y este nuevo sentimiento que crecía cada día. Era un conflicto interno que no podía resolver, y con cada encuentro con Daniel, la situación parecía complicarse aún más. Sentía que estaba en un camino peligroso, pero, al mismo tiempo, no podía evitar la curiosidad por saber a dónde podría llevarme todo esto. Con el tiempo, la situación se volvió cada vez más difícil de controlar. Daniel y yo empezamos a intercambiar mensajes bajo el pretexto de cuestiones escolares, pero pronto esas conversaciones se volvieron cada vez más personales. Lo que comenzó como un simple intercambio de números evolucionó a mensajes más frecuentes, y la línea entre lo profesional y lo personal comenzó a desvanecerse rápidamente. Durante las noches, mientras mi esposo dormía a mi lado, mi mente estaba ocupada con pensamientos sobre Daniel. Era como si una nueva realidad se estuviera desarrollando en mi cabeza, una realidad que no podía ser ignorada. La atracción por él crecía, y cada vez que nos veíamos, la conexión parecía intensificarse aún más. Me sentía dividida, luchando por equilibrar los sentimientos de culpa y el deseo que no dejaba de crecer. Con cada encuentro, me veía más involucrada y menos capaz de dar marcha atrás. Era como si estuviera viviendo en dos realidades paralelas, tratando de mantener todo bajo control, pero sintiendo que, en cualquier momento, todo podría desmoronarse. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la intensidad de la situación hacía que fuera difícil resistirse. La atracción por Daniel se volvía cada vez más fuerte, y, con ella, la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con el tiempo, la situación se volvió cada vez más difícil de controlar. Daniel y yo comenzamos a intercambiar mensajes bajo el pretexto de cuestiones escolares, pero pronto esas conversaciones se volvieron cada vez más personales. Lo que comenzó como un simple intercambio de números evolucionó a mensajes más frecuentes, y la línea entre lo profesional y lo personal comenzó a desvanecerse rápidamente. Durante las noches, mientras mi esposo dormía a mi lado, mi mente estaba ocupada con pensamientos sobre Daniel. Era como si una nueva realidad se estuviera desarrollando en mi cabeza, una realidad que no podía ser ignorada. La atracción por él crecía, y cada vez que nos veíamos, la conexión parecía intensificarse aún más. Me sentía dividida, luchando por equilibrar los sentimientos de culpa y el deseo que no dejaba de crecer. Con cada encuentro, me veía más involucrada y menos capaz de dar marcha atrás. Era como si estuviera viviendo en dos realidades paralelas, tratando de mantener todo bajo control, pero sintiendo que, en cualquier momento, todo podría desmoronarse. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la intensidad de la situación hacía que fuera difícil resistirse.
La atracción por Daniel se volvía cada vez más fuerte, y, con ella, la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Después de ese beso inesperado, mi vida se convirtió en una montaña rusa de emociones. Durante el día, trataba de seguir con la rutina normal, pero por la noche, mientras mi esposo dormía a mi lado, mis pensamientos eran consumidos por Daniel. Los mensajes entre nosotros se hicieron más frecuentes y comenzaron a sobrepasar los límites de lo que era apropiado. Lo que antes eran solo intercambios de información sobre la escuela, ahora se transformaba en conversaciones cargadas de sentimientos no expresados. La atracción por Daniel crecía con cada encuentro. Aunque sabía que estaba en una situación delicada, no podía evitar esos sentimientos. Cada mirada, cada mensaje intercambiado parecía arrastrarme aún más hacia una realidad que sabía que era arriesgada. Estaba claro para mí que esto no era simplemente un coqueteo, algo más profundo estaba ocurriendo, y no sabía cómo lidiar con ello. Me encontraba cada vez más dividida entre la estabilidad de mi vida familiar y la emoción de este nuevo sentimiento que parecía imposible de ignorar. Sabía que estaba caminando por un terreno peligroso, pero la verdad es que cada encuentro con Daniel hacía que esta elección fuera más difícil. Estaba viviendo en un constante conflicto interno, sin saber con certeza cómo iba a terminar todo esto. Las cosas comenzaron a intensificarse de una manera que ya no podía controlar. El deseo de ver a Daniel fuera del entorno escolar crecía, y eso me llevó a concertar una cita en un café, lejos de miradas curiosas. Cuando llegué allí, mi corazón latía con fuerza, y la tensión en el aire era casi palpable. Hablamos de cosas triviales al principio, pero pronto admitimos que no podíamos dejar de pensar el uno en el otro. El toque de su mano, incluso por debajo de la mesa, era suficiente para avivar todas esas emociones de nuevo. Cuando sugirió que fuéramos a un lugar más privado, supe que estaba a punto de cruzar una línea que lo cambiaría todo, pero en ese momento, parecía inevitable. Nos levantamos y salimos del café tomados de la mano, sabiendo que estábamos entrando en un territorio completamente desconocido. Al llegar al hotel, la realidad se desvaneció y el deseo tomó el control. Pasamos la noche juntos, y en ese momento, nada más importaba que lo que estábamos viviendo. Pero, cuando llegó la mañana, la culpa comenzó a aparecer. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero la intensidad de la situación era como una fuerza irresistible. A partir de ese día, nuestra relación tomó un rumbo que nunca podría haber previsto, y supe que desde ese punto, no había vuelta atrás. Después de esa noche juntos, mi vida se volvió aún más complicada. Aunque intentaba mantener la rutina normal con mi familia, por dentro estaba lidiando con un torbellino de emociones. Cada encuentro con Daniel parecía intensificar los sentimientos que tenía por él, y al mismo tiempo, la culpa que sentía por estar traicionando la confianza de mi esposo solo aumentaba. Rafael, siempre atento, comenzó a notar que algo estaba diferente en mí. Hacía preguntas sutiles, tratando de entender qué estaba pasando, pero yo seguía mintiendo, diciendo que estaba simplemente cansada del trabajo. Sin embargo, la verdad era que estaba viviendo dos vidas, una al lado de mi esposo y otra, llena de emociones intensas y confusas, al lado de Daniel. Sabía que esta situación era insostenible. La tensión en casa estaba creciendo, y sentía que era solo cuestión de tiempo hasta que todo se desmoronara. Sin embargo, la atracción por Daniel seguía arrastrándome hacia él, como si fuera imposible resistir. Estaba atrapada en un ciclo de emociones conflictivas, sin saber cómo encontrar una salida que no lastimara a todos los involucrados. Las cosas comenzaron a desarrollarse de una manera que nunca imaginé. Daniel me hizo una propuesta que me dejó dividida, sugirió que pasáramos un fin de semana fuera de la ciudad, lejos de todo y de todos. La idea de escapar de la rutina, aunque solo fuera por unos días, era extremadamente tentadora, pero al mismo tiempo, sabía que estaba arriesgando mucho más de lo que podía controlar. Terminé cediendo y le mentí a Rafael, diciéndole que necesitaba viajar por trabajo. Él, confiando en mí como siempre, no cuestionó nada, y eso me hizo sentir aún más culpable. Cuando llegué al hotel donde Daniel me esperaba, sentí una mezcla de ansiedad y excitación. Aquel fin de semana fue intenso, una especie de refugio donde podíamos ser nosotros mismos, sin preocupaciones ni juicios. Pero, al mismo tiempo, la sombra de la culpa no me dejaba completamente. En el fondo, sabía que me estaba involucrando en algo que no podría durar para siempre.
Cada momento con Daniel estaba lleno de emoción, pero también cargado de una tensión que solo aumentaba. Sabía que, al volver a casa, nada sería como antes. La línea entre mis dos vidas se estaba volviendo cada vez más tenue, y la presión de mantener este secreto estaba empezando a afectarme de una manera que ya no podía ignorar. Después de ese fin de semana juntos, la situación comenzó a volverse insostenible. La culpa que sentía al regresar a casa era casi aplastante. Aunque intentaba actuar con naturalidad, me resultaba difícil mirar a Rafael y a mi hijo sin sentir que estaba ocultando algo enorme. Por más que intentara seguir con la rutina, mi mente siempre volvía a los momentos que pasé con Daniel. Rafael, que ya estaba desconfiando, comenzó a hacer preguntas más directas, dándose cuenta de que algo andaba mal. La tensión entre nosotros crecía cada día, y sabía que no podría mantener esta situación por mucho más tiempo. Al mismo tiempo, la conexión con Daniel seguía atrayéndome, como si fuera imposible cortar los lazos que habíamos creado. Estaba atrapada en un ciclo vicioso, donde cada encuentro con Daniel me brindaba más placer, pero también aumentaba el peso de la culpa que cargaba. Sentía que estaba al borde de un colapso, incapaz de tomar una decisión clara sobre cómo resolver esta situación. La realidad era que estaba viviendo dos vidas, y sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir cuál de ellas seguir. Finalmente, la situación llegó a un punto en el que ya no se podía ocultar. Daniel me llamó una noche y, con un tono serio, dijo que no podíamos seguir así. Quería que tomara una decisión definitiva, o estábamos juntos de verdad, o lo dejábamos todo de una vez. Aquella conversación me dejó en un estado de completa confusión. ¿Cómo podría elegir entre dos partes tan importantes de mi vida? Los días siguientes fueron un verdadero tormento. Cada vez que miraba a Rafael, sentía una mezcla de culpa y dolor. Pero, al mismo tiempo, solo de pensar en Daniel, mi corazón se aceleraba, y el deseo de estar con él se volvía casi incontrolable. Estaba atrapada en un ciclo de emociones conflictivas, sin saber qué camino tomar. Entonces, una noche, Rafael me confrontó. Sabía que algo andaba mal, y ya no se podía fingir que todo estaba normal. En ese momento, me di cuenta de que las decisiones que había estado posponiendo finalmente me habían alcanzado. Ya no había forma de escapar. Era hora de enfrentar las consecuencias de todo lo que había sucedido, y sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Después del enfrentamiento con Rafael, todo se desmoronó. La realidad que había estado intentando evitar finalmente me alcanzó, y tuve que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. La tensión entre Rafael y yo alcanzó un punto crítico, y ya no se podía ocultar la verdad. La relación con Daniel, que antes parecía tan emocionante, ahora estaba al borde de una decisión definitiva. Vivir dos vidas simultáneamente me había agotado emocionalmente. Cada encuentro con Daniel traía una mezcla de placer y culpa, y sabía que ese ciclo no podía continuar. Rafael, aunque no conocía todos los detalles, ya entendía que algo muy serio estaba ocurriendo, y sabía que no podía seguir así. Era como si todo estuviera a punto de explotar, y yo estaba en el centro de este torbellino. Al final, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. No había forma de continuar viviendo en este conflicto constante entre lo que tenía con Rafael y la pasión abrumadora que sentía por Daniel. Sabía que, independientemente de la elección que hiciera, alguien saldría herido, y tendría que lidiar con las consecuencias de mis acciones. Esa experiencia me cambió para siempre, dejándome profundas lecciones sobre la complejidad de las emociones humanas y las decisiones que tomamos.